enlace en la descripción. El Jardín de Infantes Tribilín en Argentina fue conocido hace años por ser un lugar donde se maltrataba a los niños. El caso se dio a conocer en 2013, cuando un padre notó comportamientos extraños en su hija después de asistir al jardín. Decidió colocar una grabadora en su mochila y, al día siguiente, se encontró con una grabación de 4 horas que solo se hicieron público 2 minutos. En la grabación, se podía escuchar cómo todos los niños eran maltratados e insultados, y si se portaban mal, se les metía la cabeza en agua. Por eso muchos padres dijeron que notaban a sus hijos con miedo al ducharse y llantos cuando llegaban al jardín. Nair Galarza. En el año de 2012, esta chica mantendría una relación con un chico llamado Fernando Pastorizo. Un chico amable y bueno con las personas, cosas dichas por sus parientes cercanos. Nair en otra parte era una chica con actitudes extrañas y con un carácter fuerte. También se aprovechaba de su físico para conseguir las cosas que ella quería. La madre de Nair era ex oficial de policías, mientras su padre lo era en esos tiempos. Estos dos chicos tenían una relación normal, como cualquier otra, hasta que empezaban a tener demasiados problemas de relación, demasiadas discusiones por parte de los dos, pero nunca finalizaban la relación y seguir cada uno por su camino. Según la declaración de una amiga íntima de Nair, contó que mantenía una relación con 3 personas al mismo tiempo: Joaquín, Rafael, y un profesor de la universidad donde ella asistía. Un 24 de diciembre de 2017, los chicos se encontraban festejando las fiestas. Por un lado estaba Fernando con su grupito y por el otro Nair Galarza con el suyo. Cuando de pronto, Fernando observa cómo Nair se está besando con Rafael en la fiesta. Tras empezar una discusión esa misma noche, la amiga íntima de Nair, llamada Sol, se metió a la discusión, golpeando a Fernando. Ella golpeó a Fernando porque días atrás, Nair le había mostrado moretones, acusando a Fernando de que él la golpeaba. A lo que él le dijo que nunca le ha pegado a una mujer y nunca lo haría. Poco tiempo después, Fernando le dejaría en claro a Nair que no quería saber más de ella, y Nair lo bloqueó de WhatsApp. Con todo esto, Fernando tenía planeado ir a estudiar a una universidad con un amigo a otra ciudad. Hasta un jueves a las 11:30 de la noche, donde Nair desbloqueó a Fernando de WhatsApp y luego lo llamó, a lo que Fernando atendió. Según las declaraciones de Nair, ella fue a casa de Fernando para pedirle que le devolviera el cargador de su teléfono. Como era de noche, Fernando se ofreció a llevarla a su casa en moto. Cuando llegaron a la casa de los Galarza, Fernando le preguntó si podía entrar para hablar mejor, a lo que Nair aceptó y entraron. Por cada vez que cambiaba de abogado, Nair hizo cambios de versiones haciendo que no haya una que esté clara. La más convincente es que, luego de que entraron a su casa, tuvieron relaciones. Después de acabar, ella agarró el arma de su padre sin que Fernando se diera cuenta. Después Nair le pide a Fernando si la puede llevar a la casa de su abuela. Cuando iban de camino, Fernando detuvo la moto, a lo que Nair le disparó en la espalda. Cuando cayó al piso, Nair le disparó por segunda vez en el corazón. En una cámara de seguridad cerca del lugar del crimen, se puede apreciar cómo Nair va caminando por las calles, tiempo después de que esto haya ocurrido. Al día siguiente, la madre de Fernando le llamó por teléfono, anunciándole lo que había pasado. Ella, en forma de que no sospechen de ella, publicó una foto con Fernando, demostrando su último adiós hacia él. Pero muchas horas después de eso, ella confesó declarando que ella le quitó la vida a Fernando. El 27 de noviembre de 2021, un niño llegó en estado crítico a la Unidad Médica Regional de Atuel, La Pampa. Se trataba de un niño llamado Lucio Dupuy. El cuerpo del chico se encontraba lleno de golpes y convulsionando. La madre de Lucio era Magdalena Espósito, de 24 años, y su pareja Abigail, de 27 años. Ambas llevaban a Lucio en brazos hacia el hospital.
Según dijeron ellas que habían entrado a casa de ellas a robar, donde habían dejado solo al niño y en medio de todo eso él se cayó golpeándose fuertemente la cabeza y causándose varios daños, y no dio más explicaciones. El niño fue trasladado a un otro centro de salud especializado, donde el niño lamentablemente perdería la vida. La autopsia de Lucio reveló que había recibido golpes y abusos de días antes de que este falleciera y que llevaba bastante días siendo víctima de esto. No solo el día de su fallecimiento, también presentaba mordeduras, quemaduras de cigarro. También reveló que una semana antes recibió un golpe que le afectó la cadera y el glúteo. Por la autopsia, se hizo menos creíble la versión que dio Magdalena y Abigail, así que las dos mujeres fueron detenidas. Esta noticia se hizo demasiado conocida en Argentina, provocó que se hicieran manifestaciones enfrente de la cárcel donde se encontraban las dos mujeres. Se revisó el historial médico del menor, donde se dieron con la sorpresa que el 15 de diciembre de 2020, Lucio había sido atendido en el hospital por traumatismo en el miembro superior. 3 días después en diferente hospital, tenía una fractura en la muñeca y en la mano. Y el 1 de febrero de 2021 se le atendió por un traumatismo en el cuerpo. Al revisar la vivienda de las mujeres se hallaron varios juguetes sexuales. Tras ser analizados, encontraron ADN de las dos mujeres, Magdalena, Abigail y de Lucio. El padre de Lucio ya sospechaba estas cosas y había denunciado los maltratos, pero nadie le hizo caso, diciendo que siempre favorecieron a la madre. Las dos mujeres fueron sentenciadas a prisión perpetua. Un jueves 13 de abril de 1989. Irma Beatriz Girón fue a la casa de la dueña del lugar donde ella alquilaba, para preguntar si le podría prestar el teléfono para poder llamar a un médico, ya que una de sus primas que estaba de visita se estaba sintiendo mal. Hizo la llamada y se despidió de su vecina. Todo normal. 3 días después, en el apartamento que Beatriz estaba alquilando, un vecino llamó a la policía, reportando que en una casa cercana se encontraba un olor muy horrible. Los policías llegaron, pidiéndole a la propietaria del lugar una llave para poder ingresar a la casa. Cuando todos ingresaron empezaron a sentir más fuerte el olor ya mencionado. Cuando los policías entraron al baño, se encontraron con 2 mujeres tiradas sin vida en una bañera llena de agua, Irma Beatriz y su prima, Gloria Fernández, con 15 años de edad. Los cuerpos de las chicas parecían como si llevaban meses ahí, pero solamente llevaban 3 días. La propietaria del lugar informó que Beatriz había llegado hace 3 días, para hacer una llamada con un doctor. Los policías investigaron y pudieron dar con el doctor, llamado Arnoldo, que había atendido a estas chicas. Arnoldo afirmó que fue así, que revisó a la chica Gloria, que se encontraba con temperatura alta, así que le recetó Multin, un antibiótico, y también le recomendó que se diera una ducha para bajar la temperatura de su cuerpo. Todo totalmente normal. El juez encargado del caso no sabía qué ocurría, por lo que se investigó demasiado a fondo. También mencionaron forenses, que los cadáveres que ellos recuperaban de los ríos, no tenían el mismo estado de descomposición como el de estas chicas. La puerta no se encontraba con algún tipo de daño en la cerradura, a los que demasiadas personas sospechaban que la propietaria del lugar sería culpable del caso. Tras la autopsia, no presentaban ningún tipo de herida o golpe, ni rastros de veneno. No hallaron nada. El juez empezaría a generar hipótesis, donde daría con el novio de Beatriz, que era veterinario, llevándolo a interrogatorio intenso, pero no resultó a nada, solo mostraba cierta sospecha. Meses después, el juez recibió un llamado del forense donde se estaba trabajando este caso, dando una teoría de que las dos jóvenes fueron envenenadas por el veneno de la serpiente mamba negra. El veneno de esta serpiente tiene una toxina que le quita la vida a las personas rápidamente, también aceleraba la descomposición de los cuerpos. Ya que en Argentina no habían mambas negras merodeando por el lugar del caso, el animal también hubiera podido llegar ahí, por una veterinaria, así que acudieron al novio de regreso y el juez ordenó el allanamiento de la veterinaria, también el registro de animales que se habían tratado en ese lugar, pero no hallaron nada. Se realizó una segunda autopsia, para ver si hallaban rastros del veneno de la serpiente. A la sorpresa de los encargados de las autopsias, se dieron cuenta que faltaban los corazones de las chicas. Se ordenó que se registrara todo el lugar y revisen a las personas.
Se hizo pensar que los corazones se habían extraviado por negligencia por parte de la morgue. El juez, a pesar de esto, ordenó que se vuelva nuevamente a la casa de los hechos a revisar la bañera. Se dieron cuenta que habían restos de los cadáveres flotando, con la bañera llena de agua, pero lo raro de aquí, es que la policía había vaciado, desinfectado y extraído todos los restos de los cuerpos. ¿Cómo era posible de que esto esté así nuevamente? Tras demasiados misterios, el juez se estaba empezando a hartar de no llegar al fondo de esto, pero después se hizo otra investigación que nadie había hecho. Diferentes médicos forenses trabajaron a partir de pruebas óseas. Las dos chicas habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Esto por una estufa de gas encendida, que dejó a los cuerpos sometidos a altas temperaturas en el ambiente del baño. Todo esto al principio de la investigación. Unos policías apagaron la estufa para poder investigar bien, pero nadie avisó eso. El juez, al recibir la información, decidió cerrar el caso así. Años después el juez confesó que probablemente el caso no fue así, solo aceptó esa prueba, para deshacerse del acoso de las prensas y miles de personas preguntando por el caso y que todavía quedaba un enigma por resolver. El misterio quedaría en esa conclusión. ...1980, nacía Diego Roberto Casanova. Empezaría a delinquir a corta edad, donde sería detenido y llevado a prisión en 2004 por cometer un robo. Tras ser liberado nuevamente ingresa a prisión. Condenado a 20 años. En 2012 un reo le metió un cuchillo por el ojo, haciendo que este lo pierda. Este se ganó el apodo de el matapresos por haber cometido varios asesinatos en la cárcel, contra los reos. El 14 de febrero de 2004, Diego junto a un cómplice, allanaron una casa, a robar dinero. Un señor de 67 años llamado Francisco, se despertó y se dio cuenta de Diego, a lo que este le quitó la vida, pero en el lugar también se encontraba una niña de 12 años que observó todo y anunció a la policía, a lo que Casanova sería arrestado. Tiempo después, Ferrati y Gerardo, dos presos que habían participado en un motín en otra cárcel, por lo que fueron trasladados a otra. Al día siguiente hallarían el cuerpo de los dos sin vida. Los culpables fueron Diego y 4 cómplices más. Se desconoce la razón por la que ocurrió. José Manuel se encontraba en detención por asaltar a una pareja. Pasó un mes dentro de la cárcel donde Diego Casanova acabaría con la vida de este, donde lo dejó envuelto en una cobija, con 20 heridas por un arma blanca. Se le condenó a 12 años más. Debido a estos hechos, Diego fue trasladado a otro penal, donde este iniciaría un motín junto a 2 prisioneros. Uno fingió que estaba convulsionando, por lo que los guardias tenían que abrir la celda para poder ver qué ocurría. Cuando entraron los reos tomaron de rehén a los policías. En el desorden, Diego Casanova le quitó la vida a Darío Vega. Después de eso, liberaron a los guardias y se entregaron. Casanova confesó que solo buscaba atención para que lo cambiaran de prisión. Andrés Peñalosa, un reo de 17 años condenado por secuestro y homicidio, solicitó ser trasladado a la celda donde se encontraba recluido Diego Casanova. Casanova, un recluso antisocial que había sido aislado de los demás debido a sus asesinatos anteriores, accedió. Peñalosa buscó la protección de Casanova, ya que era un preso temido. Convivieron durante 45 días hasta el 29 de mayo de 2016, cuando Casanova asesinó brutalmente a Peñalosa, golpeándolo repetidamente en la cabeza con una barra de metal improvisada. Romina Maguna, una chica que mantenía una vida totalmente normal por lo que se conoce. A muy temprana edad, Romina se enamoraría de un joven apodado como el Piojo, pero ocurriría una tragedia, donde unas personas terminarían con su vida, dejando a Romina viuda y con 2 hijos. En 2004 Romina empezaría con otra relación con un hombre llamado Diego Los Calso, donde empezarían a hacer sus vidas juntos, con sus hijos. Diego cuando era pequeño, tuvo una infancia difícil, sin conocer a su padre, en un ambiente violento, y fue abusado por alguien cercano cuando tenía 12 años. Diego vivía con Romina y sus 2 hijos, vivían en una casa compartida junto a la hermana de Romina llamada Giselle, y su esposo llamado Darío, junto a sus 3 hijos. También vivía una amiga de la familia quien alquilaba una habitación. Tras esta información de los habitantes de la casa,
Tiempo después, Romina quería terminar su relación con Diego Los Calzo. Relación que estaba yendo por mal camino, lleno de los celos enfermizos y actos desastrosos. También habían denuncias a Diego, donde afirmaban que golpeaba a su propia madre. El 5 de febrero de 2017, en la familia, se encontraban todos felices, ya que Mónica tendría a su hijo, listos para ir al día siguiente al hospital. Algunos miembros de la familia Maguna tuvieron una salida con la madre embarazada y su esposo. Diego se había quedado en casa preparando la cena para poder comer con todos los familiares de Romina, ya que tendrían una cena familiar. Cuando acabó, los acontecimientos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche. Romina se encontraba en una discusión con Diego. Tras los fuertes ruidos que provocaban estos dos, Vanessa, hermana de Romina, y Cintia, fueron inmediatamente a donde Romina y Diego. Tocaron fuertemente la puerta hasta que el hijo de Romina, Uriel, les abrió la puerta. Cuando en ese momento, Diego le disparó a Romina. Vanessa trató de desarmarlo pero le disparó, recibiendo 7 tiros. Cintia intentó y ocurrió lo mismo, solo que ella quedó herida, lo mismo con Darío, que se acercó al lugar donde se escuchaban los ruidos, a lo que también fue atravesado por una bala. Después de todo este deceso, Diego le puso el arma en el pecho a Uriel, el hijo de 11 años de Romina. A lo que Uriel dijo: «Papá, por favor, no me mates». A lo que Diego bajó el arma y lo dejó vivo. Uriel inmediatamente salió corriendo a buscar ayuda a casa de unos de sus vecinos. Tras contarle todo lo ocurrido, el vecino fue a la casa donde ocurrió todo esto, pero para ese momento Diego se había escapado. Se encontraron con Darío tirado en el suelo, pidiendo que llamen a la policía. Después de esto, Diego se dirigió a casa de sus suegros, donde acabaría con la vida de ambos. También heriría a su cuñada embarazada, que lastimosamente, le quitó la vida a su bebé. Diego huyó en su motocicleta, que abandonaría después para despistar a los policías que lo estaban buscando. Diego se dirigió a un autobús que lo llevaría a la provincia de Córdoba. Cuando llegó a su destino, los policías lo sorprendieron. Diego Los Calzo fue detenido. Se dice que lo que inició todo esto fue por una discusión, porque Romina había publicado en Facebook un mensaje dedicado a su esposo, que había fallecido años atrás, donde confesaba que lo seguía amando. Se especula que esto fue lo que iniciaría todo. Robledo Puig. Enero de 1952, nacería Carlos Eduardo Robledo Puig. Este chico llevaba una vida muy común como cualquiera. Carlos era tímido y callado, se juntaba mucho con los chicos de su vecindario, también estudió piano durante 7 años. Un alumno de ejemplo, y un chico inteligente. En 1958, en primer grado todo esto cambiaría, se empezaría a convertir en un niño solitario, empezaba a sacar malas notas, hasta terminar repitiendo de año. En 1965, su familia se mudaría a otra casa diferente. En ese año, él empezaría a cambiar con sus padres, donde él empezaría a rebelarse contra ellos. Tiempo después lo anotarían a un colegio donde él empezó a faltar al punto de no pasar de año. Después lo meterían a otro colegio, donde este sería expulsado por robarle dinero a la secretaria de la escuela. En 1968, Robledo entraría al taller de un motociclista llamado Marcelo Chisini, donde se robaría una motocicleta, hasta que el hijo del dueño del taller se daría cuenta y bruscamente, lo bajaría y lo reportaría a una comisaría donde tiempo después lo llevarían a un reformatorio. Cuando salió de ahí, prometió que jamás volvería a robar. Meses después ingresaron nuevamente a una institución, para que estudie y ver si había esperanzas de que cambiara su forma de ser. En esa escuela conocería a Jorge Antonio Ibanez, de 16 años en ese momento. Era una persona con la personalidad igual que Robledo. De hecho él, siempre decía de forma orgullosa, que se metía a las iglesias por la noche, a robar las limosnas que dejaban. Él y Carlos se harían amigos. Los dos se portaban mal, hasta el momento que expulsaron de la institución a los dos. Jorge Ibanez le presentaría a su padre a Robledo, quien era una persona con varios delitos y antecedentes penales. En ese mismo día, el padre le enseñaría a Robledo a disparar una escopeta.
Desde ese momento, Robledo formó parte de sus planes de atracos. Luego de atracar a una joyería y que esta resultara perfecta, Carlos e Ibanez fueron al taller de Chisini, y se robaron 2 motos, dirigiéndose a Mar del Plata, pero fueron detenidos por la policía, donde fueron llevados a la comisaría, pero por unos documentos falsos. Robledo fue libre, pero con la condición que en 1 hora llegara con la documentación de las motos. Pero no regresó, dejando a Ibanez en la comisaría. Se fue solo a Mar del Plata y vendió las joyas. Tras pasar el tiempo en Mar del Plata, conoció a Héctor Somoza, panadero que no sabía qué era lo que hacía Carlos. Carlos se reencontraría con Ibanez, quien fue liberado por su padre. Disgustado por la situación, pero volvieron a trabajar juntos. El 15 de marzo de 1971 era donde empezarían las cosas. Ese día Robledo e Ibanez ingresaron a un boliche de Namur. Ellos ya habían estado ahí, pero Jorge había peleado con un barman, y ellos dijeron que iban a volver. Volviendo al día, ellos habían regresado al lugar. Mientras estaba cerrado, ellos ingresaron, y empezaron a destruir todo, robaron dinero, y hallaron una revólver, calibre 32. Cuando ya se iban, Ibanez se dio cuenta que habían 2 hombres durmiendo en una habitación. Robledo se acercó a la habitación, se paró enfrente de ellos sin despertarlos, con la revólver, les quitó la vida a los 2. Las 2 personas eran el gerente, y el barman con el que Jorge se había peleado. El 9 de mayo de 1971 volverían a cometer otros actos, en una casa donde vendían repuestos para auto. Carlos y Jorge entraron a la casa, la familia que habitaba ahí, la familia Bianchi, se encontraban totalmente dormidos. En la madrugada José Bianchi se despertó por los ruidos de su perro. José se levantó y cuando salió de la habitación, estaba Robledo apuntándole con un arma directamente a la cabeza. Apenas salió, Robledo soltó 2 disparos, la esposa de José, Dora, empezaría a gritar y Robledo le dispararía dejándola herida. En eso, Jorge abusó de ella. Ellos pensaron que había fallecido, así que se fueron, pero tomaron todo el dinero que estaba en esa casa. Después en los diarios se dieron cuenta que Dora seguía viva y contó todo esto, pero dijo que todo eso apuntaba a un crimen pasional. Así que se quedaron sin preocupaciones y siguieron con lo suyo. El 24 de mayo de 1971, tenían la misión de robar un supermercado. Cuando pudieron entrar, se toparon con el guardia Juan Escatone que estaba totalmente dormido. Robledo se puso enfrente de él, y le disparó 2 veces. Después saquearon todo el lugar. Tras haber robado la mayor cantidad de dinero hasta el momento, estos abrieron una botella de whisky, la cual se la tomaron enfrente del cadáver. El 13 de junio de 1971, Jorge Ibáñez se había robado un auto. Tras quitarle la vida a un vigilante, se subió y pasó a buscar a Robledo. Cuando iban los 2 en el auto, Ibáñez y Robledo vieron a una chica llamada Virginia Rodríguez, que a Ibáñez le llamó la atención. Subieron a la chica apuntándole con el arma al auto. Cuando iban conduciendo, hasta que detuvieron el auto, Ibáñez se pasó al asiento de pasajeros con Virginia, mientras que Robledo se salió a sentar a un lado afuera del auto. Tras pasar los minutos, Ibáñez y Virginia bajan del auto, a lo que Ibáñez le dice: "Puedes irte". Cuando Virginia ya estaba tomando su camino, Ibáñez le hizo una seña a Robledo, indicándole que le disparara. Robledo lo hizo. Después le quitaron el dinero que tenía en su bolsa. El 24 de junio de 1971. Ana María, de 23 años, que era una modelo que fue a visitar a su novio, cuando iba de regreso a su casa, tuvo la mala suerte de hallar con Robledo e Ibáñez en un auto. Obligada a subirse con un arma, la chica subió, y lo mismo que Virginia, solo que Ana pasó negándose y alejando a Ibáñez, a lo que este se rindió y le dijo que se bajara, que la iba a dejar ir. Cuando la chica bajó y tomó su camino, nuevamente Robledo, con 7 disparos, terminó con ella. También le quitaron el dinero. Cabe recalcar que la relación de Robledo e Ibáñez iba mal, porque Ibáñez quería ser famoso, a veces se presentaba en televisión, algo que a Robledo no le gustaba. Él solo quería seguir con los atracos. Tampoco le gustaba que solo siguiera la misma rutina, de molestar a las mujeres. El 5 de agosto de 1971, Robledo e Ibáñez iban en auto mientras conversaban, Robledo manejando, Ibáñez en el asiento de al lado. Acto seguido, chocaron con otro auto, donde Ibáñez perdería la vida. Robledo agarró los documentos de su amigo, y escapó del lugar. La policía lo marcó como accidente, pero se dice que Robledo lo hizo a propósito, o que le quitó la vida a Ibáñez y simuló un accidente. Volviendo con Héctor Somoza, el panadero ya mencionado anteriormente, Robledo lo tomaría como el reemplazo de Ibáñez, su mano derecha.
El 15 de noviembre del mismo año, junto a su nuevo cómplice, robarían un supermercado, con 2 revólver que robaron días antes. No hallaron nada de dinero, solo al guardia, al que Robledo le quitó la vida. 2 días después se dirigieron a una concesionaria de autos. Al ingresar al lugar, se hallaron con el vigilante del lugar. Robledo se alistó y cuando lo vio, le disparó 2 veces. El 3 de febrero de 1972. Ingresaron a una ferretería. Por la noche ingresaron sigilosamente, donde se toparon con el vigilante del lugar, le ponen el arma por detrás, ellos caminan y lo meten a un cuarto, donde Robledo le dispara y cierra la puerta, van a la oficina, y estuvieron horas abriendo la caja fuerte del lugar. Finalmente la abren y hallan 1.400.000 pesos. Mientras Robledo seguía con la caja fuerte, Héctor Somoza lo sorprende por la espalda. Según palabras de Robledo, él quería traicionarlo, otros dicen que solo estaba haciendo una broma. Tras Somoza hacer esto, le pega un codazo a Héctor, saca el arma, y le da un tiro en la espalda. Para que nadie reconociera su cuerpo ni sus huellas dactilares, le pasa el soplete por los dedos. Y se va del lugar, pero esta vez, no sacó los documentos de Héctor. Tras varias horas de investigación, y dar con la mamá de Héctor y contarles que él siempre pasaba con Robledo, finalmente lo arrestaron. Tras varios métodos de tortura para que éste confesara, contó todo lo que había hecho, desde el principio, hasta el final. Desde ese momento se había conocido. Se logró fugar de la cárcel, pero lo volvieron a arrestar. Francisco Antonio Laurena, conocido por algunos como el sátiro de San Isidro. Cuando era joven, estudiaba en un colegio católico. Colegio en el cual este se había escapado, por haber ahorcado a una monja, y abusar de su cuerpo. Después de eso se mudaría a Buenos Aires, donde instalaría una tienda de pulseras y aros que él mismo hacía. Tiempo después de eso, conocería a una mujer que tenía 3 hijos, donde mantendría una relación amorosa. Él siempre le aconsejaba y le decía a su mujer: no saques a los chicos, que hay muchos degenerados sueltos. Hay poca información sobre este tipo, también se desconoce el por qué empezaría a cometer sus crímenes. Pero casi todos los miércoles y jueves, cerca de las 6 de la tarde, una mujer o una chica desaparecía en la misma ciudad. Casi todos los cuerpos se hallaban en un baldío, con signos de abuso, signos de estrangulación, o con un disparo de una revólver. Y así era el modus operandi de Francisco, siempre a las mismas horas y diferentes días. Cuando hacía esto, se robaba objetos personales de las víctimas, ya sean anillos, cadenas, etc. Uno de los crímenes más aberrantes por Francisco fue en enero de 1975, ocurrió un crimen espantoso que involucró a 2 niñas, de 5 y 7 años respectivamente. Durante la tarde, la madre de las pequeñas salió a hacer compras cerca de su hogar, dejando a sus hijas en casa. Al regresar, se encontró con una escena aterradora. Su hija de 5 años, Carmen, yacía en el suelo del comedor, aparentemente estrangulada. Llena de desesperación, salió a la calle en busca de ayuda de sus vecinos. Cuando volvieron con ellos a la casa, encontró que el cuerpo de su otra hija, Nora, de 7 años, estaba en la cama matrimonial. Su rostro estaba cubierto por una almohada y al quitarla, descubrió que había sido asesinada con un disparo en la frente. Este crimen fue catalogado como uno de los más aberrantes, debido a la violencia y la crueldad con la que se les arrebató la vida a estas 2 inocentes niñas. Debido por haber tantas personas que habían visto a Francisco cometiendo estos crímenes, hasta hubieron víctimas que lograron sobrevivir. La policía hizo un identikit, la imagen se repartió por toda la zona de los ataques. Hasta el día de su muerte. El 27 de febrero de 1975, una niña jugaba en la piscina de su casa, mientras veía que una persona se paseaba misteriosamente por el lugar. Una señora que lo vio, llamó a la policía. Los policías llegaron rápidamente al lugar y le dijeron a Laurena que se identificara. Laurena sacó su arma y disparó a los policías, pero las balas solamente le rozaron. Laurena recibió un disparo en el hombro, a lo que rápidamente se dio a la fuga. Laurena rápidamente ingresó a una casa que tenía la puerta abierta y se escondió en el gallinero de la casa. El dueño del lugar no se había dado cuenta, pero escuchó a su perro ladrando en el lugar que se encontraba Laurena. El dueño, al ver los policías afuera, les avisó. Acto seguido, entraron y se pararon enfrente del lugar del gallinero, donde sería acribillado Francisco Laurena. Debido a que le quitaron la vida no lo pudieron interrogar, pero quedó registrados que le quitó la vida y abuso de al menos 15 mujeres, se desconocen si pusieron haber sido más.
Motín de Sierra Chica. Un establecimiento penitenciario de máxima seguridad ubicado en Sierra Chica, en Buenos Aires. El 30 de marzo de 1996, durante un sábado de Semana Santa, comenzaría uno de los motines más sangrientos en la historia de Argentina, un grupo de presos de máxima peligrosidad, con muchas condenas graves, conocido como los 12 Apóstoles. Marcelo Brandán Juárez, Miguel Ángel Acevedo, Jorge Alberto Pedraza, Carlos Gorosito Ibáñez, Marcelo González Pérez, Jaime Pérez Sosa, Víctor Esquivel, Óscar Olivera Sánchez, Carlos Villalba Matzey, Héctor Cócaro Recamar, Marcelo Vilaseco Quiroga, Ariel Acuña. Comenzarían con un motín. El conflicto se originó en el marco de una serie de protestas y demandas de los reclusos por las condiciones inhumanas en las que se encontraron recluidos. Los presos denunciaban maltratos, torturas, falta de higiene, sobrepoblación y carencias en la alimentación y atención médica. Ya mencionado, era en Semana Santa, la seguridad estaba más tranquila que de costumbre. En esto, los 12 presos ya mencionados, tratarían de fugarse. El 30 de marzo, Marcelo entró a la oficina de administración del penal, y les pidió permiso para usar el celular. Después entró otro preso con un arma, exigiéndole a los policías que entreguen las suyas. En ese momento tomaron de rehén a 7 policías. Intentaron trepar un muro para escapar, mientras que en otro lado de la cárcel, otros presos estaban en un partido de fútbol, como distracción, hasta que un vigilante se dio cuenta y los empezó a retroceder con disparos. Los presos, al no conseguir salir, se metieron al pabellón con los rehenes. Así empezaría el motín de Sierra Chica. Después de haber pasado 7 horas, la jueza María Mercedes Malere junto a su secretario, entraron a la cárcel para hablar con los presos y negociar, pero también la tomaron de rehén. Dentro de la cárcel, habían 2 bandos entre los presos, uno donde el líder sería Brandán Juárez, y el otro que sería Agapito Lencinas, según las declaraciones del bando de Brandán Juárez. El otro bando tenía conexión con los policías y les informaba cualquier tipo de intento de fuga. El 1 de abril a las 10 de la mañana, uno de los miembros del grupo de Agapito fue atacado por 4 presos, quienes le dispararon y luego le quitaron la vida. En poco tiempo, otros 6 presos también fueron asesinados. Todas las represalias recayeron sobre Agapito, lo decapitaron y jugaron al fútbol con su cabeza. Se dice que los cuerpos fueron llevados a ollas hasta la panadería del lugar, para quemarlos y eliminar las pruebas, pero se dice que también se hicieron empanadas con la carne de los cuerpos. Al terminar de hacerlas se las dieron de comer a los guardias rehenes. José Cepeda Pérez era otro preso que se negó a hacer lo mismo con los cadáveres anterior, así que los demás decidieron hacerle lo mismo, le quitaron la vida y su destino fue igual a los anteriores presos. El gobernador del momento era Eduardo Duhalde y pensó seriamente en tomar la cárcel por la fuerza, pero iba a ser demasiado arriesgado y peligroso, ya que uno de los rehenes era la jueza. Un dato es que también en ese motín se encontraba Robledo Puch. Los presos querían alargar el motín más días para que sea el motín más largo en la historia de Argentina, también para poder cavar un agujero a ver si podían salir. Luego de pasar los 8 días, los presos se entregaron. Poniendo así después de 8 días, fin al motín de Sierra Chica. La tragedia de la Puerta 12. Un evento trágico ocurrido el 23 de junio de 1968 en el estadio de fútbol conocido como Estadio Monumental, ubicado en Buenos Aires, Argentina. Durante un partido entre los equipos de fútbol River Plate y Boca Juniors, se produjo una estampida en la entrada número 12 del estadio, conocida como la Puerta 12. Como resultado de la estampida, 71 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. Fue una de las peores tragedias en la historia del fútbol argentino y tuvo un profundo impacto en el país. Las circunstancias exactas que llevaron a la tragedia de la Puerta 12 aún generan debate y controversia. Se cree que una combinación de factores contribuyó al desastre, incluyendo la falta de medidas de seguridad adecuadas, la sobrepoblación en la entrada y la falta de organización por parte de los encargados del estadio. Después del incidente, se llevó a cabo una investigación para determinar las responsabilidades. Sin embargo, las conclusiones fueron poco claras y no se estableció una culpabilidad definitiva. La tragedia de la Puerta 12 dejó una profunda huella en la memoria colectiva de Argentina, y llevó a un mayor enfoque a la seguridad en los estadios de fútbol.